Ha llegado el día, ya no podíamos esperar más y ya tenemos aquí nuestra obra de teatro. Y yo no voy a decir nada, va a ser la responsable y la directora de la obra la que va a salir aquí y nos va a explicar el tema. Bueno, Silvia. Bueno, que los niños tienen doble mérito porque han trabajado con mucha calor. O sea que yo creo que al final, cuando acaben, se merecen un aplauso ellos, ¿eh? Y que, bueno, si en algún momento no entendéis alguna frase o alguna cosa, porque a veces te pones nervioso o lo que sea, pues que luego nuestro hermano Armand lo publica, pero aparte, quien no tenga ordenador o tal, pues nos lo pregunta a nosotros y se lo explicamos. Y nada, que espero que os guste, que son unos actores estupendos y que todo es para la gloria del Señor. Aquí la comisaría de Lauriston Gardens de Londres. Pregunto por el detective Sherlock Holmes. Por favor, ¿le podría pedir que se pusiera el teléfono? Sí, gracias. Espera impacientemente. Señor Sherlock Holmes, mire, necesitamos de su ayuda para resolver un gran misterio ocurrido en la historia de la humanidad. Por teléfono no le puedo contar todos los datos, pero tome nota de los más importantes. Sí, espero que vaya a buscar su pluma y apunte. Díctale. Tenía 12 años de edad y vivía con sus padres, José y María. Han ido de viaje al templo, ya que suelen hacer este viaje 3 veces al año, con ocasión de las grandes fiestas. Esta vez acompañado a sus padres, porque ya ha cumplido sus 12 años. Sus padres dicen que estaba muy ilusionado. Era su primer viaje a Jerusalén y ardía de deseos de visitar los lugares santos, de los que había oído hablar tanto. Hasta ahora, como era menor para ir, se había quedado en Nazaret, bajo la custodia de algún pariente seguramente. En fin, si te acercas a la comisaría, te facilitaré más datos para poder encontrar al niño, ya que según sus padres no lo localizan. Buenos días, caballeros. Buenos Mi colega y días. yo hemos sido citados para resolver un misterio. Sí, cierto. Necesitamos de su olfacto perruno de detective para que nos ayude a solucionar la desaparición. Me gustaría ver el expediente con las notas que hay en tu mano para irme situando en los hechos ocurridos. Este caso es urgente. Corre peligro al niño, ya que solo tiene 12 años. Tomaremos las medidas necesarias para solucionarlo. Vamos a hacer muchas horas de trabajo. La familia cerró las puertas de su casa y del taller para irse de viaje. Sin embargo, no viajaban solos, sino acompañados de todos los demás vecinos de Nazaret, que se proponían celebrar la Pascua. Era una forma de viajar agradable y menos peligrosa. Y en caso de necesidad, se podían ayudar unos a otros. Cuando más se acercaban a Jerusalén, más aumentaba la compañía, pues más gente iba uniéndose a ellos. Y en medio de esa comitiva, el joven que tiene 12 años ahora va andando también. Su alma está llena de devoción, porque está caminando hacia la casa de su padre. Al final, se acercan a los muros de Jerusalén. Van subiendo la última montaña y la inmensa comitiva no tarda en entrar en la ciudad. El joven
pasa por el atrio del templo. Claro, con su entrada en el templo se cumple la profecía de Malaquías, en el cual el profeta declaró lo siguiente: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Tienes toda la razón. Elemental, querido Watson, elemental. El Señor Jesús ha venido a su templo y va andando por los atrios de la monumental casa del Señor, sin que nadie lo sepa, ya que todo el mundo piensa en Jesús como hijo de José. Después de la Pascua, las comitivas de peregrinos vuelven a formarse para emprender su viaje de vuelta a sus pueblos respectivos. José y María vuelven a su casa y salen de Jerusalén, pero su hijo no les acompaña. Al principio no se preocupan, porque hay mucha gente que va acompañándoles. Por lo que es más probable es que el joven Jesús esté en compañía de gente de su parentela o de algunos amigos. Por eso sus padres no tienen reparos en salir de la capital con las demás familias. Sin embargo, no dejan de mirar por todos lados para ver si encuentran a Jesús. Bueno, si os parece bien, me llevaré el expediente para seguir investigándolo en mi casa. Sí, vamos corriendo, que ya es hora del almuerzo y mi estómago reclama una suculenta comida. En el templo, contigo se acogía unos salones, en uno de los cuales unos escribas estaban sentados dando lecciones a un grupo de jóvenes oriundos, según toda probabilidad, de la capital misma, y entre dichos alumnos Jesús está escuchando y haciendo preguntas a dichos escribas sobre varios asuntos. Los escribas también hacen preguntas a Jesús y él les contesta tan sabiamente que los doctores escribas quedan atónitos. Se maravillan de sus preguntas y contestaciones. Entonces de repente José y María entran en el salón y lo encuentran ahí sentado. Querido Dr. Watson, he estado estudiando el caso de la desaparición y estoy llegando a una conclusión. Después de haber examinado todas las pruebas, es elemental que es un niño muy inteligente y con la necesidad de aprender. Está claro que no se ha perdido. Sencillamente le pregunto a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero Jesús solo quería decirle a su madre: mamá, mi padre es Dios. No he venido al mundo para hacer tu voluntad, sino la de mi padre. He venido a conseguir la salvación de mi pueblo. ¿No lo sabías? Tú sabes, mamá, para qué me hice hombre. Pero Jesús se levanta como hijo sumiso y obediente. Vuelven a salir con José y María. El Señor de Jesús, pese a su dignidad de hijo de Dios, no quiere ofender a sus padres y los acompaña. En verdad, Jesús no tiene el corazón duro y malo, sino puro y extenso de pecado. Ha sido una historia conmovedora, pero ejemplar para todos nosotros.
En el primer día Dios separó la luz de la oscuridad. En el segundo Dios separó los cielos de las aguas. En el tercero la tierra secó y plantas pudieron brotar. Y en el cuarto el sol y la luna encendió y los hizo brillar. Dios lo creó y nos lo dio y lo hemos de respetar. El mundo Él nos regaló y lo debemos cuidar. En el quinto día aves y peces creó Dios y les vio nacer. Y en el sexto animales terrestres y también a hombre y mujer. Dios lo creó y nos lo dio y lo hemos de respetar. El mundo Él nos regaló y lo debemos cuidar. Watson, observe estas huellas. Son familiares. ¿Quién ha pasado por aquí? Lo conocemos. Me lo dice mi olfato. Para usted, estimado Sherlock, yo les veo unas huellas normales. ¿No tendrá el cristal de su lupa un poco deformado? Oiga, ¿eres Sherlock? Sí. Mira, vengo de Capernaum. Estoy buscando a Jesús de Nazaret. No lo hemos visto, pero aseguraría de que estas huellas son de él. Y que por aquí ha pasado. Vale, ¿en qué dirección? Dirección hacia el norte. ¿Al norte? Al norte. Estimado Watson, este hombre es oficial del rey y hasta ahora no ha tenido problemas. Está casado y puedes verlo por su vestimenta y seguramente tiene un hijo muy enfermo. Entonces aparece un niño tirado en su cama junto a su madre y varios doctores le toman la temperatura y se miran preocupados unos a otros. Por favor, ayúdenme a mi hijo, solo tiene 7 años. Bájele la fiebre. Den dietas más curativas que tenga. Por favor, ayúdenlo. Que no se muera. Jesús de Nazaret. Hablaban de las señales y milagros hechos por Jesús, pero seguramente que pensaba qué importancia tiene para los asuntos del Estado. Todo le iba bien, no necesitaba nada más. Ese día, cuando llega de su trabajo, su mujer le informa de que su hijo está muy enfermo y llama a los mejores médicos
y el niño no se repone. Más bien, la fiebre sigue subiendo. De vez en cuando suelta un gemido. El padre está sentado al borde de la camita de su hijo moribundo. De pronto, el padre se le ocurre que Jesús, que había hecho tantos milagros, podría sanar a su hijo enfermo. El oficial que ha pasado corriendo da la sensación de que todo le va mal. Va en busca de ayuda, desesperado. Debe tener un grave problema. Tú, Sherlock, a ver, te explico. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? En serio, ¿dónde está? No tengo miedo de lo que diga la gente sobre ese hombre. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Mi hijo se está muriendo. Solo quiero que se ponga bien. Jesús de Nazaret. Es el amor paterno, más genuino que he visto. Es mi único hijo. Es lo único que tengo, lo vuelvo a decir. Según la información que tengo, Jesús ha pasado por Galilea y ha estado 2 días con los samaritanos. Coge el camino de Capernaum, a Caná, ¿Eh? que va cuesta arriba. Gracias, ahí mismo voy. Se senta ante Jesús, suplicándole que venga con él a su casa, para sanar a su hijo de su enfermedad mortal. Enseguida le ve la cara acongojada y el corazón atormentado de este padre. Pero se da cuenta de que ha venido por mera necesidad interesada. Viene para obtener la sanidad de su hijo. Y el oficial le sigue suplicándole a Jesús. Él no bajaba a Capernaum. No es necesario, le dice el oficial. Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo y se fue. Querido Watson, la fe es algo extraño. Cuando creemos verdaderamente que algo va a suceder, ya no estamos acongojados y nuestra alma descansa en Jesús. Estimado ser, cuando tienes fe en tu interior, tienes plena convicción y confianza. Por eso el oficial del rey vuelve tranquilamente a su casa sin correr y llega a Capernaum antes del día siguiente. Antes de llegar a su pueblo oficial, vienen a su encuentro los siervos gozosos y le dicen con voces de júbilo: ¡Tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! Y el oficial les pregunta: ¿a qué hora empezó a mejorar? Y los siervos les contestan: ayer, a las 7 le mejoró la fiebre. Las 7 les corresponde a la 1 de la tarde, según nuestro reloj occidental. Y el padre entiende que exactamente la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive. Cuando la vida terrenal todo va en viento en popa, no necesitamos a Dios para nada. Vivimos nuestra vida y nos hacemos cada vez más turbulentos. No tenemos pesar alguno. Cuando todo va bien, mientras todos nos sonreímos en esta vida, gozamos del mundo que nos rodea, pero pensamos que Dios nos da todas las cosas. ¿Somos agradecidos? Cuando las cosas funcionan, pensamos que es normal y esto nos corresponde por pleno derecho. Es cierto que como somos buenos creyentes, no nos acostamos sin haber orado por la noche. Es la costumbre que tenemos, por lo cual
Seguimos orando diariamente, pero lo hacemos con mucha prisa, porque en este mundo todo corre prisa. Y cuando unos momentos después estemos acostados, tal vez ni siquiera nos acordamos si hemos orado o no. Y nos sentimos contentos. Cuando espesos nubarrones vienen a amenazar nuestra dicha terrenal, como las enfermedades, entonces nos asustamos y nos ponemos a orar muy en serio. Pasado el tiempo, el Señor oirá tus oraciones y te ayudará. ¿Cuál será tu actitud? ¿Volveremos a despedirnos del Señor por precisar más tu ayuda? ¿Será tu corazón impío e ingrato o será agradecido e infiel? Yo seré y al fin lograré saber por qué en la verdad está el poder. Saber quién soy conseguiré, es mi misión, lo lograré y nunca me rendiré. Saber qué es lo que quiere para mí. Y quiero saber si me escuchas, si puedo confiar en él. Saber si tiene tiempo para mí. Y no puede fallar, y cualquier pista buscará y la investigará. Sé que respuestas tengo que encontrar, solo Jesús las puede dar. Yo sé que Él tiene la verdad y que me la contará. Lo que hay en él, saber qué es lo que quiere para mí. Y quiero saber si me escucha, si puedo confiar en él, saber si tiene tiempo para mí.
Bueno, una forma preciosa. Muchas gracias a todos los que habéis trabajado, a los niños por vuestro esfuerzo, a los padres que habéis traído a vuestros hijos para los ensayos, muy especialmente también a Silvia, aunque ella no quiere, pero bueno, mucho cariño y mucho apoyo a Silvia por su trabajo duro y persistente. Yo la admiro, porque algunas veces hemos trabajado con programas de niños y la verdad es que no es fácil el trabajar estos programas, y varias veces al año disfrutamos de su trabajo y el trabajo de los demás. Yo no quería dejar nuestro tiempo sin recalcar un par de versículos de esta última historia que los niños nos han contado. La historia de este centurión, un centurión romano, alguien que no era judío, no frecuentaba la sinagoga, no frecuentaba los círculos religiosos. Este centurión no fue como Jesús, que de pequeño, de 12 años, como hemos visto antes, se quedaba embelesado preguntando y queriendo saber más y conocer más, con unas preguntas que sus profesores o las personas intelectuales del momento estaban sorprendidas. Este centurión era un centurión que podríamos comparar con estas películas como El Gladiador o tantas otras, que nos presentan esos soldados romanos curtidos en batalla, pero había una diferencia en él. Como hemos oído, lo que él hace es buscar a Jesús, porque tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hijo. Lo que vemos en este pasaje es un poco una explicación de lo que es la fe. La fe parece a veces algo tan sencillo, ¿no? O sea, recuerdo compañeros de trabajo que alguna vez me decían, mira, cuando ves una Semana Santa y ves tanta fe, y nos podemos preguntar, ¿es eso la fe? De que te rodeas en unas fechas especiales, en unos momentos quizás conmovedores y tus emociones son movidas por un momento. ¿Es eso la fe? Pues en los Evangelios el Señor Jesús utiliza un número considerable de parábolas para expresar qué es la fe, y esta es una de ellas. Y el Señor Jesucristo es quien dice de este centurión: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y dice más el Señor Jesús: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, es decir, los padres de la patria de Israel, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Este será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate qué palabras tan cortantes por parte del Señor Jesucristo. Por una parte, la fe de este centurión era de resaltar, porque así como era común que una persona en contacto con Dios pusiera sus manos sobre un enfermo y lo sanara, podríamos recordar historias en el Antiguo Testamento de Elías y de Eliseo que por su contacto, el contacto de su cuerpo, pues transmitían o eran instrumentos de ese poder de Dios. Pero este centurión creía que Jesucristo, solamente con decir la palabra, ya era suficiente. Pero el Señor Jesucristo va mucho más allá. Y el evangelista Mateo, por las características del Evangelio, entendemos que está escribiendo a esos hebreos palestinos dispersados por todo el mundo. Y lo que quiere hacer con su Evangelio es mostrarles que Jesucristo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Pero curiosamente, escribiendo a judíos, esas personas tan seguras de su propia fe, tan conocidas a lo largo de todo el mundo, colonias desde Babilonia a Alejandría hasta los últimos rincones donde los judíos habían sido dispersados por diferentes motivos. Mateo dice algo que parece desafiar al propio judío, al propio religioso
orgulloso de su fe, creyendo que él tenía la fe genuina, a diferencia de todo el mundo pagano. Y el Señor Jesucristo les dice: vendrán de oriente y de occidente como este centurión pagano, y se sentarán junto con los padres de la patria de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice más: los hijos del reino, que eran aquellos que estaban viviendo con Jesús y no reconocían quién era Él, el verdadero rey de Israel, el Señor dice: los hijos de este reino serán echados fuera. Déjame resaltar solamente 3 aspectos en esta parábola de qué es la fe genuina. Antes de esos 3 puntos, Santiago diría algo tan singular como: ¿crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. O sea, hay una diferencia entre lo que es una fe donde el poder de Dios obra, a una fe que es simplemente un pensamiento positivo. En el caso del centurión, hay 3 cosas que marcan la diferencia. La primera es la persona de Jesucristo. La segunda es la palabra de Jesucristo. Y la tercera, el acto de fe que hizo el centurión. En primer lugar, Jesucristo. No vale cualquier fe. Hoy en día parece que la espiritualidad zen nos dice que no importa si tú crees en Brahma, en Buda, en Vedas, en quien quieras, pero cree en algo. La Escritura dice con toda claridad que la fe cristiana es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tú y yo, que estamos en este mundo occidental, que conocemos, no podemos decir que no conocemos la historia de Jesús, necesitamos tener una actitud y una atención particularmente a esta persona, la persona de Jesucristo. El centurión no confió simplemente en los judíos, no confió simplemente en la fiesta de tabernáculos, una de las fiestas judías, sino que confió en una persona que podía sanar a su hijo, y ese era Jesucristo. Pero en segundo lugar, no solamente tenía una fe en una persona un poco abstracta, sino que él decía y le dijo a Jesús: tan solo di la palabra, di la palabra. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pedro? Que nosotros, cualquier creyente, y si tú eres creyente eres parte de esta realidad, dice que el creyente ha sido engendrado. O sea, un cristiano es alguien que nace de nuevo. Y Pedro dice que la simiente para ese nacer de nuevo es la Escritura. Dice: somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, no es fe solamente en una persona así un tanto oscura, sino es fe en una persona y en su mensaje. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor cuántas veces dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y son sus palabras las que son autoridad. No es lo que yo pienso de Jesús, no es lo que yo me imagino, sino es lo que Él dijo. Y como la persona que es, las palabras ciertas que son, descanso en su palabra. Pero déjame decirte que hay una tercera cosa. El centurión buscó a Jesús. ¿Pensáis que creería más por buscarle? No. Su corazón era el mismo. Pero hubo un momento donde su fe se expresó. El apóstol Pablo diría que con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Os acordáis de aquella mujer que llevaba años sufriendo de una enfermedad y decía en su mente, si tocare el borde del manto de Jesús seré sana? ¿Es que no creía lo suficiente? Sí, pero Dios ha puesto así, de que hay un acto de fe, hay un momento en que tú abrazas esa fe, tú expresas, no es un mérito, no es que tú tienes que acumular un mérito, pero sí que es una expresión de que tu fe es real y es viva. Porque si tienes una fe, perdonadme que lo diga así, si tenemos una fe que no nos levanta de nuestra silla, esa fe, dice Santiago, que es muerta, no es una fe viva. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en Jesús, creer en sus palabras, pero luego un acto de fe, una decisión. Fíjate que Jesucristo expresa la naturaleza de la fe, algo que sucede en el corazón, y no estoy seguro si el centurión se dio cuenta, pero el Señor dice, ve y sea así como creíste. Hubo un momento en que el centurión aceptó de corazón, abrazó las palabras de Cristo, y ese fue su acto de fe. Para cada cristiano, ¿qué es tu acto de fe? Tu acto de fe, dice la Escritura, que cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros hemos crecido en nuestra propia vida de espaldas a Dios. Y hay un momento, hay una decisión firme, segura y trascendente, donde tus emociones, tu intelecto, tu voluntad, todo se reúne acerca de la persona de Jesús y sus palabras, y decides una vez, y entre lo que está en tus fuerzas, una vez y para siempre, que Jesucristo es tu Salvador. Y cuando haces ese acto de fe, cuando haces ese abrazo de la cruz, eres salvo. Como el apóstol Pablo dijo al carcelero, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Abraza la cruz, ten una decisión por Cristo. La fe es algo que se ve. Es, como dice la Escritura, surge una nueva criatura. Es un cambio de actitud. Sucede en el corazón, sucede de una forma espontánea, como una respuesta a la persona y las palabras de Jesús. Pero dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, que mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre las personas, porque aceptaron lo que estaban oyendo. De la misma manera, a veces tú mismo no eres plenamente consciente, pero es cuando escuchas las palabras de Cristo y en tu corazón las abrazas. Tienes ese acto, ese momento de fe. Y entonces, como dijo el Señor, pasas de muerte a vida. Déjame preguntarte antes de terminar, ¿conoces esa fe? ¿Puedes encontrar un lugar en tu vida donde abrazaste la cruz? No como parte de tu cultura, no lo que dicen tus padres, no por la costumbre de venir a la iglesia, sino como una realidad viva en el corazón. Tú abrazas la cruz, respondes a la palabra de Cristo. Señor, en tu palabra, tan solo di la palabra, y el Señor lo ha dicho, el que cree en mí tiene vida eterna. Que el Señor te ayude a discernir si realmente tienes fe, si has abrazado la cruz. Que ninguno de nosotros nos engañemos pensando de que por nuestra familia, de que por los años que hemos estado en la iglesia, por X o X, sino porque de corazón. Señor, como dijo Pedro en cierta ocasión, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, porque has abrazado con el corazón a Cristo, le amas y nada sino Él satisface tu alma. Que el Señor os bendiga.